En nombre del equipo Crearnos, los saludo. Qué gustazo verlos hoy. Vamos a arrancar hoy con el curso que conocemos ya todos como Drácula de Bram Stoker, Anatomía del Horror y Transmedia. Bienvenido, Enrique Palafox. Sé que el profesor va a tener tiempo para charlar con ustedes a detalle acerca de su trayectoria, pero es pues un honor para nosotros tenerlo aquí y tenerlos también a ustedes. Entonces, para que disfruten esta sesión que está diseñada para ocho semanas, entonces vamos a vernos 8 semanas, donde cada sesión será grabada y se las enviaremos al término de las sesiones un día después y estará en la nube una semana para que ustedes puedan descargar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque a veces pues pasamos la fecha y podemos quedarnos sin la sesión, que finalmente es contenido que muchas veces queremos revisar en casa a detalle, un poquito ir con calma y pues que no lo olviden, que lo tengan pendiente, ¿vale? Eh, es importante que al final del curso les enviaremos un cuestionario de satisfacción que es clave que nos puedan regresar para pues tener ese feedback acerca de lo que les estamos dando como servicios, ¿no? En este equipo fabuloso que somos Crearnos y que ustedes puedan pues retroalimentar con ello. También enviaremos al final del curso su constancia de participación y que pues disfruten. Hoy estamos aquí para que ustedes puedan aprender, pero también voy viendo que se la lleven súper suave y con mucho gusto. ¿De acuerdo? Les envío un caluroso abrazo desde las tierras caribeñas y que tengan una bonita noche. Gracias, Bienvenido, Ali. Enrique. Gracias. Son todos tuyos. Hasta luego. Gracias, querida Sally, gracias. Pues estamos hablando, vamos a entrar en materia y muchísimas gracias. Ahorita me presento para dar mis credenciales y demás y por qué estoy dando esta charla, pero bueno, estamos en algo muy interesante que son las narrativas transmedias, que al final del día tiene todo que ver con Drácula. Entonces, cómo un relato cruza de un medio a otro. Y los medios son importantes porque al final del día, acuérdense que son la manera en que contamos historias. El ser humano se caracteriza por eso, por estar contando la misma historia una y otra vez, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el año que entra viene la película de La Odisea, ¿no? De Christopher Nolan. Bueno, pues la Odisea la vienen contando desde los griegos, ¿sabes? Entonces contamos las mismas historias una y otra vez, pero las contamos con mejor tecnología, las contamos con mejores medios. Resulta ser que la literatura, pues desde que Gutenberg inventa la imprenta hacia finales ¿qué fue? 1400, no recuerdo bien el año, pero 1470, más o menos, no me hagan mucho caso, pero bueno, pues ya hacia finales de los 1400, Gutenberg sale con el invento de la imprenta y el medio impreso se convierte en el medio más importante por mucho tiempo, ¿no? Al grado que al día de hoy seguimos utilizando el mismo libro, ¿no? Medio que inventa Gutenberg lo seguimos utilizando al día de hoy, tan importante como medio. Sin embargo, conforme va pasando la tecnología, conforme la humanidad va avanzando, pues vamos inventando nuevos medios. Hoy por hoy estamos ante el desarrollo de un nuevo medio que es espectacular, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero si volteamos al siglo XX, es el siglo donde se generan más medios de comunicación. Recuerden que se inventa la electricidad y bueno, pues con la electricidad viene una serie de inventos muy importantes que tienen que ver con el cine y la reproducción de imágenes, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que el cine no es otra cosa más que el movimiento de imágenes, ¿no? Que no es otra cosa más que fotografía. Entonces, lo que ha sucedido es que esas historias que nos encantan las contamos una y otra vez, insisto, con estos nuevos medios, con estas nuevas tecnologías. Y hablando de Zoom, y por esto este choro, justo la semana pasada les contaba yo que en Amazon se estrenó la película de la Guerra de los Mundos. Si tienen Amazon Prime, no, normalmente te lo regalan con la suscripción de Amazon. Ahí la puedes ver. Y es muy curioso porque están contando la Enrique, misma historia. Dígame. ¿una nueva? O sea, Una una nueva. Sí, adaptación. salió la semana pasada, la semana pasada. Tengo Amazon Prime, no había visto. Con Ice Cube, rapero, Pero, rapero lo ubicas, ¿no? Este rapero, que además hizo mal actor. Este, bueno, pues él sale justo como estamos nosotros ahorita
y toda la película se desarrolla en Zoom. Entonces, en una ventanita está como viendo lo que sucede en las calles y en otra ventanita está hablando con su hija y demás. Pero, insisto, estamos contando la misma historia, ¿no? Pero ahora en Zoom, ¿no? Lo cual, le he ido muy mal a la película. No, no se la recomiendo nada más por morbo, véanla por morbo. Pero me parece que le he ido muy mal. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? Es esta tendencia del ser humano de nos encanta contar historias y normalmente contamos las mismas, no de una u otra manera. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema de Drácula y a presentarme. Voy a empezar a compartir les preparo una presentación. Les pido de favor si me dicen. Share. ¿Alcanzan a ver mi keynote? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Vamos a empezar. Bueno, este soy yo. Muchísimo gusto. Yo soy el doctor Enrique Armando Palafox y por ahí dicen que soy experto en Drácula. Okay, les cuento un poquito por qué soy experto en Drácula. Bueno, porque tengo un doctorado en letras modernas en Drácula de Bram Stoker, particularmente hablando de la transmedia, ¿no? Pero antes tengo una maestría en comunicaciones en Drácula, precisamente, en el cine de Drácula, porque soy un clavadazo de Drácula. Pero antes soy diseñador gráfico. Seguramente me conocen por trabajos como los tazos de Sabritas. Yo diseñé muchos de los tazos para Sabritas, los de Pokémon y ese tipo de cosas. Tuve yo el privilegio de diseñarlos hace 25 años. Entonces, desde siempre a mí me ha movido mucho este tema del mainstream. ¿Qué es el mainstream? La corriente principal, lo que es la popular, lo popular, la cultura popular. A mí la cultura popular me vuelve loco y he tenido el privilegio de trabajar con marcas como Yu-Gi-Oh!, con Star Wars, trabajé mucho, trabajé con Marco Tototas y bueno, pues en algún momento empecé en este fanatismo empecé a viajar a Estados Unidos a trabajar en Comic Con y a presentar cosas por allá. Entonces, estoy muy metido en este tema del mainstream. Me encanta. Tengo un canal de YouTube desde hace 15 años dedicado a Drácula. Entonces, bueno, pues al final del día soy un clavadazo de Drácula. Pero eso a qué les viene al caso. Bueno, soy tan clavado que ese señor que ven atrás de mí, ese es Dacre Stoker, ese es el tatara sobrino nieto de Bram Stoker, el creador de Drácula. Soy tan clavado que llegué a conocerlo y llegué a viajar con él a Transilvania. Entonces, hasta ahí va, para que entiendan con quién están hablando, así de clavado. Entonces, soy un cuate que tengo más de 10 años trabajando con Drácula, la novela, de manera casi diaria. Yo la novela, yo creo que la he leído unas 30 veces, ¿no? De manera continua. Y la leo ya nada más por chamba, no nada más por gusto, sino también por chamba, porque al final del día, siendo yo diseñador, siendo yo metido en esta onda de los tazos, metido en esta onda de ser un doctor en letras y demás, pues he convertido todo mi modus de trabajo, mi medio de trabajo en Drácula, de Bram Stoker. Es lo que hago de investigación. Tengo más de 15 años en la academia metido en tema de Drácula. Lo he investigado sobre todo en este tema de la transmedia, que es lo que vamos a ver en este curso. Por eso estoy tan clavado en esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la novela? Estos que están viendo aquí, por cierto, son mis 3 libros que he publicado, porque soy muy clavado en Drácula. Entonces, los que ven son los mismos, es el mismo texto de Drácula, porque al final del día es Drácula de Bram Stoker, pero el original, el que se publicó en 1897, que es justo el del lado izquierdo, el amarillo, ¿no? Hice una reproducción exacta del libro que publicó Bram Stoker. Yo lo reproduje y ahorita está disponible. Luego Enrique, dígame, ¿puedo estar interrumpiendo y así? por favor, Soy muy preguntón. para eso es el Entonces, Zoom, por favor, hermano. el primero, ¿así era la portada? O sea, esa era... Así tal cual. Esta es una réplica exacta en Wow. tamaño, número de páginas, en color del papel, la tipografía, es exacto, Wow. porque Oye, ¿y conseguimos dónde se compra? en Amazon.
Ay, Perdón, no échame quería yo dónde. hacer un comercial de todo esto, Ah, pero yo sí bueno, pues Comic quiero. Con está en Yo sí Amazon. quiero. ¿De acuerdo? Mándamelo. Al final Ah, si quieren, al final de la charla les paso ahí los datos, ¿no? Pero en Amazon México, en Amazon Estados súper. Unidos, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Luego, el del medio es un libro al cual quiero yo mucho porque es Drácula otra vez, pero es Drácula traducido, ¿no? Porque soy tan clavado y por eso conocí a Dacre Stoker, porque llevé yo la novela de Drácula a Facebook y si ustedes ya le dieron la Drácula, para empezar, vamos a empezar por ahí, ¿ya le dieron Drácula? Moni. Sí, Sí, ya la leí. Perfecto. Carlos. sí. Perfecto, ok. Entonces, como ustedes saben, es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir que sí? Epistolar, bueno, pues que son por episodios, bueno, a través de cartas, a través de memorándums, a través de entradas de diarios, y sobre todo tienen fecha. Y sobre todo estas fechas son fechas reales o realistas, que corren del 3 de mayo al 6 de noviembre en 6 meses casi perfectos. Entonces, a mí se me ocurrió hace 10 años publicar la novela en tiempo real en Facebook. Entonces, lo que pasaba en el 3 de mayo, yo lo publicaba el 3 de mayo, lo que pasaba el 5 de mayo, el 5 de mayo, y así lo hice durante 10 años, pero como soy diseñador gráfico y soy un clavado, entonces matía yo el texto, pero aparte las imágenes, y entonces metía yo, ya saben, como todo esta parafernalia, y de repente me empecé a dar cuenta, pues que las traducciones que yo utilizaba para el copy-paste, pues no correspondían con el texto, esa es la realidad. Entonces empecé a hacer mi propia traducción y durante 7 años me dediqué a hacer mi propia traducción lo más fiel posible a la novela Stoker y ese es el libro que ven ahí, ese es el libro negro de Drácula y es un libro espectacular porque es todo negro, pero bueno. Finalmente, lo que ven al final es una edición más de Drácula, que es las transcripciones de Mina Harker. ¿Por qué? Porque ustedes saben, esta es mi tesis del doctorado. Ustedes saben que al final del día, si son cartas, son periódicos y demás, hay una mujer que se llama Mina Harker que recopila todo y muy mona se pone a transcribir todo a máquina de escribir. Bueno, pues este libro son esas transcripciones de la máquina de escribir, ¿sabes? Entonces conseguí la máquina de escribir de 1897 y me puse literalmente a hacer el libro tal cual. Entonces, así de clavado soy con Drácula. Entonces, bueno, esas son mis credenciales para dar una charla como esta, ¿de acuerdo? Y por eso es que hemos hablado de la transmedialidad de Drácula, porque vamos a diseccionar el texto como nunca antes se había hecho. Y no porque lo haga yo, sino porque conozco el estado del arte de la investigación de Drácula. Al mismo tiempo soy draculista y draculero también. Draculista porque doy conferencias a nivel internacional, sobre todo en un congreso muy peculiar que se lleva a cabo en Transilvania y es un congreso de draculistas. Entonces nos juntamos toda la bola de locos que estudiamos a Drácula y damos conferencias de Drácula a nivel mundial. En fin, ahí participo yo y por el otro lado soy draculero porque me dedico a hacer trabajo con Drácula. Me dedico a hacer, como soy diseñador, he hecho merchandising, los libros, etcétera, todo lo que es diseño visual, diseño gráfico con Drácula. Entonces he desarrollado como demasiados visuales con Drácula. Entonces, por eso es que estoy inmerso completamente en la figura de Drácula. Ahora, desde esa perspectiva, vamos eh, a entender el texto, primero que nada, desde la narrativa de Bram Stoker, ¿ok? Acuérdense, él está escribiendo un libro que se llevó, por cierto, 7 años. Lo vamos a platicar. No es producto de una pesadilla, como por ahí normalmente se dice. Acuérdense que el fake news siempre ha estado, ¿no? Y siempre se dijo que Bram Stoker había cenado cangrejo y que en una pesadilla de una cena de cangrejo se le había ocurrido a Drácula. Eso es más falso que un billete de a 3,000. Bram Stoker, ahorita lo vamos a ver el día de hoy, que es nuestra sesión introductoria, se llevó 7 años en investigar. Entonces, no es una novela
Producto del azar es una novela perfectamente bien investigada, ¿saben? Entonces, tiene que ver mucho con cuestiones culturales, ¿no? De Rumania, por ejemplo, que es donde está Transilvania, ¿no? Todas estas cuestiones del folclore, ¿no? Cómo se mezclan en el relato. Tiene que ver con muchas cosas que durante estos 7 años Stoker tomó notas, ¿no? Muy claras y fue documentando y fue armando un híbrido que al final del día por eso es que tiene la trascendencia que tiene. Drácula, más que allá que un libro, es un relato que nos apasiona, ¿no? Al grado que, insisto, lo contamos de mil maneras distintas una y otra vez, ¿no? Ahorita, mientras estamos platicando, se está estrenando en Europa una nueva versión de Drácula, está dirigida por Luc Besson, que seguramente lo conocen en películas como El Quinto Elemento. Si vieron El Quinto Elemento, Luc Besson está haciendo su Drácula. A mí me parece que es un bodrio asqueroso. La voy a ver de todas maneras, ¿no? Porque además ya no tarda en salir en la Cineteca aquí en México y Cine en Tonalá, streaming. ¿Cómo? Enrique, en el cine Tonalá, ya, no sé si ya está, hoy me metí a ver y ahí la vi. Ah, Entonces, perfecto. en estos días, o sea, a lo largo de esta semana y la que viene, tiene funciones en cine Pues Tonalá. es momento de ir a verla. A mí me parece que es un bodrio porque además, ojo, está retomando, como contamos la misma historia, sobre todo Drácula la vamos a ver y tiene que ver con esta lámina que tienen aquí. Drácula lo hemos contado de mil maneras distintas y cada director la cuenta desde su perspectiva, que es el caso de Luc Besson. Entonces, Besson, él, según él, está haciendo el Drácula original, pero pues nada más alejado de la realidad, porque para empezar se está inspirado en la película de Francis Ford Coppola de 1992, de la cual soy sumamente fan. Seguramente ustedes la conocen y también son fans, pero nada tiene que ver con el relato de Bram Stoker, ¿saben? Eso es bien interesante porque siempre se promovió esa película como la más auténtica adaptación a la novela y cuando haces un análisis puntual, poco o nada tiene que ver con la novela de Bram Stoker, pero bueno, ya lo analizaremos en estas 8 sesiones. Por eso les digo, esta es vamos a diseccionar completamente el texto, ¿saben? Vamos a partir de cuáles son las motivaciones de Bram Stoker, cuál es su investigación y cómo llega a publicar el texto, y sobre todo cómo él le da arranque a este juego de transmedia, que es este brinco del libro a otros medios, como es el cine y demás. Entonces, fíjense, esta lámina que les preparo hoy, que dice la figura del conde Drácula, ha sufrido importantes transformaciones desde que Bram Stoker la publica en 1897, claro. Bram Stoker, acuérdense que les digo, 7 años escribiendo este vampiro, pues él estaba pensando además particularmente en teatro. ¿Por qué? Porque además él era un hombre de teatro. Hay que entender a Bram Stoker, muy importante, no como un escritor, porque Bram Stoker no era un escritor, ¿sabes? O sea, escribía de hobby. Bram Stoker era un hombre de teatro, era un hombre que estuvo 30 años, imagínense, 30 años siendo el asistente del actor más importante de Inglaterra, cuando Inglaterra era el país más importante del mundo. ¿Sabes? No es poca cosa. Bram Stoker, insisto, no era escritor y de hecho su trabajo de escritor es bastante mediocre, a menos de que ustedes me digan que han leído otra cosa de Bram Stoker. No, nada. ¿Se saben otro libro de Bram Stoker? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es bastante El mediocre. invitado de Drácula, nada más. El invitado de Drácula, pero además, ojo, Nada ni más. siquiera, porque además esa es una edición, el Drácula's Guest. No se sabe a ciencia cierta cómo fue editado, pero en términos generales es un borrador que salió de la edición de la novela. O sea, no es, no es nada, o sea, digamos que es como se lo encontró Florence Stoker, digamos, en las notas de su esposo y dijo, oh, está todo madre, y lo publicó, pero ni siquiera estaba pensado para ser publicado, ¿sabes? El mismo Stoker dijo, no, esto no funciona y lo saca de edición. Entonces, no es muy importante su trabajo literario. Tiene una novela que se llama
Ay, la guarida del gusano blanco. ¿Han oído hablar de ella? ¿Sabes? Es raro, No. ¿no? Entonces, bueno, ahí es lo que pasa, pero fíjense, lo que tiene, que es bien importante, es que está en un punto central en la convergencia de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el mismo Stoker, siendo este gerente de este teatro tan importante en Inglaterra, tenía que utilizar los medios de comunicación como loco. Imagínense, él trabajaba para el primer actor de Inglaterra de la época victoriana. Piensen, por ejemplo, ahorita en Hollywood. ¿Quién es el actor más perdón, soy muy mal hablado. Discúlpame, Moni, pero el que avisa. ¿Quién es el actor más inmamable de Hollywood al día de hoy? ¿Tom Cruise? Así, insufrible. Tom Cruise. No me parece que sea insufrible, pero bueno, digamos, ok, alguien que sea así, payaso, 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 payaso. Tienes bien la cabeza. Bueno, hablemos de Tom Cruise, ¿no? Porque la primera figura de Hollywood en términos generales, ¿no? Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, quizá ahorita son estas grandes estrellas de Hollywood, ¿de acuerdo? Bueno, pues imagínense que Henry Irving era todavía más arrogante, ¿saben? O sea, porque además él actuaba para la reina Victoria, ¿sabes? O sea, por eso es la época victoriana. Entonces, imagínense, este era el primer actor de Inglaterra y Bram Stoker era su asistente. Entonces, forzosamente tenía que utilizar los medios de comunicación a su alcance, sobre todo el telégrafo. ¿Por qué? Porque él se encargaba de las giras. Ahorita vamos a entrar a hablar de ello. Entonces tenía que escribir telégrafos, tenía que escribir notas, tenía que escribir todo lo que se ve en Drácula, era algo que Bram Stoker evidentemente dominaba. Pero no nada más pasa eso en la novela, sino que al mismo tiempo, acuérdense, viene el invento de la electricidad, que es uno de los inventos más importantes después de la imprenta, que empieza a acelerar sobre todo el siglo XX. Bram Stoker, acuérdense, publica en 1897 la novela, hacia el final del siglo XIX. Entonces, justo cuando los hermanos Lumière están con el cine presentando la llegada del tren a la estación, esta que causó conmoción en tantas personas. Pero el mismo Stoker sabía que su relato tenía un potencial de locura para migrar a otros medios. Y él, como era abogado, se dedicó a empujar esa migración, ¿saben? Entonces, él mismo fue el que lo llevó, por ejemplo, a Estados Unidos. Él quiso Utilizar que su... dígame, Dígame. ¿qué debo de entender por esto? Ay, es que hay alguien más. Hola, una María Fernanda. ¿Cómo estás, María Fernanda? No te escondas. Ay, espérame, es que voy en el carro. Pero Muy bien. ahorita pongo mi video. Oye, pero ¿qué es Bueno, Stalker? Aprovechando, no sé por qué. ¿Qué es Stalker? ¿cómo que qué es Stalker? Sí, es que comentabas que que era un stalker ahorita, hace poquito. Bram Stoker, el Ah, Bram escritor. Stoker. Bram Stoker, el escritor de Drácula. A eso me refiero con Stoker. Por eso te preguntaba yo bajo qué contexto entendías tu Stoker. Sí, porque además, pero ese es Stalker. No, este es Bram Stoker. No es Stalker, ¿ok? Bueno, bien. De acuerdo, gracias. A lo que voy es que teníamos a Bram Stoker en un mundo donde se empiezan a inventar medios de comunicación, ¿no? Entonces el radio no le tocó a Bram Stoker, pero estaba a punto de desarrollarse. Acuérdate que el telégrafo es el abuelito del teléfono y el abuelito del radio, ¿no? Porque son señales acústicas que se mandaban de manera electrónica. Entonces, justo cuando publica Bram Stoker la novela, es un momento donde hay como mucha empatía con los medios de comunicación y por lo tanto hay esta
gran cosquilla de querer llevar el texto a otros medios. Eso es lo que llamamos como transmedia. Entonces, lo que dice esta lámina es esto: a lo largo de más de un siglo de adaptaciones, tanto en la literatura como en los medios de comunicación, la imagen de Drácula ha pasado de ser una compleja figura literaria a un ícono cultural fuertemente mediatizado. Y esta parte es importante porque, ojo, si hay algún personaje mediático, eso quiere decir que aparece en todos los medios, es Drácula. Drácula es mucho más popular que Jesucristo. Drácula es mucho más popular que Santa Claus. Drácula es más popular que Ronald McDonald. Drácula es más popular que Mickey Mouse. Ha aparecido en más de 600 películas, ¿saben? Tiene caricaturas, tiene videojuegos, tiene playeras, tiene tazas, tiene obras de teatro, tiene cómics, tiene inteligencia artificial. Como ningún otro personaje literario, histórico, filosófico de la humanidad, Drácula tiene un acoplamiento con los medios de comunicación, ¿sabes? Y ahí es este diálogo constante entre el Drácula de la novela y los medios de comunicación, como ahorita la película de Besón, ¿no? Que dice que es la muy apegada al original, y es más, en el póster hay créditos que dice Bram Stoker, pero si tú ves la película, que yo ya la vi, no tiene nada que ver con la novela, pero nada que ver con la novela. Y si el mismo Stoker viera ahorita esa película, diría, ¿qué carajos es esto? No tiene nada que ver con lo que yo escribí. Nada que ver. Y ahí está la clave. En esta, lo que ven ahí en esta lámina, del lado izquierdo en amarillo, es el retrato del conde Drácula de la novela, creado por mí. Y sin embargo, cuando le preguntamos a la gente qué opinan de Drácula, la primera imagen que nos evoca en la cabeza, en términos generales, es Bela Lugosi. Porque acuérdate, Bela Lugosi fue el primer Drácula de cine. Drácula, no Nosferatu. Luego vamos a hablar de eso. Hay diferencias entre Drácula y Nosferatu. Pero Drácula en cine es sumamente popular por la figura de Bela Lugosi, que es 1931. Y ojo, ahí estamos hablando de Hollywood y toda su maquinaria. Y así como ahorita, por ejemplo, están los Cuatro Fantásticos con publicidad en todos lados y ves Superman en todos lados de publicidad, de la misma manera en 1931, pues Drácula se llegaba a todos lados. Entonces eso refuerza el carácter popular del personaje. No necesariamente literario, pero sí popular. Yo establezco en mis conferencias que Drácula es uno de los personajes más populares a nivel mundial. Se conoce en Japón, se conoce en Rusia, se conoce en China, se conoce en Vietnam, se conoce en México, se conoce en Tonalá, se conoce en Aguascalientes, se conoce en Sinaloa, se conoce en todos lados, ¿sí me entiendes? No es un tema que nada más en la Ciudad de México, que sea un tema local. No es un tema como el chupacabras, que nada más se conoce un lugar en esto, pero si le preguntas a un japonés qué es chupacabras, ¿chupa qué? ¿Sabes? O personajes de religiosos, ¿no? Estás hablando de Yahvé. Bueno, pues para la comunidad judía, Yahvé es un personaje sumamente muy importante, pero pues igual para los católicos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no necesariamente todos los personajes son netamente universales, sin embargo, Drácula sí lo es. Drácula sí lo es porque, insisto, ha estado en todos los medios. Ahora es un cómic, ahora es una playera, ahora es una película, y cada quien lo cuenta de manera diferente, ¿no? Y esa parte es bien importante porque Drácula es sumamente mediático. Entonces, ojo, Drácula tiene más de un año dialogando con los medios de comunicación. Y como está fuera del alcance del copyright, cada quien hace con Drácula lo que se le plazca la regalada gana. Caso práctico, Luc Besson. Insisto, si van a ver la película, que se las dejo de tarea para la siguiente clase, ojalá que la puedan ver, ojalá que la podamos ver. No, yo les paso ahorita dónde verla. Este,
pero ojalá que la podamos ver para que la metamos en la discusión del curso, ¿no? Y ahí es donde se pone mucho más interesante esto y no soy yo el que está hablando en términos generales. Entonces, bueno, vamos a ver cosas muy importantes en este curso que les he ido yo como preparando, porque esta presentación, este curso, como dice esta lámina, ofrece un análisis crítico de toda esta transición entre lo que es lo literario, ¿no? Que es el libro de Bram Stoker, ¿no? Como lo entendemos, ¿no? Que es esto que vemos aquí reflejado, y sus manifestaciones en la cultura popular que necesariamente no son las mismas, ¿sabes? Drácula tiene muchas caras. Drácula es el verdadero creador del multiverso. Si ustedes han ido a ver películas de Marvel y les gustan esta onda del multiverse que se ha creado últimamente, donde son demasiadas realidades paralelas, bueno, pues el verdadero creador del multiverso es Drácula. Acuérdense, Drácula ha aparecido con Batman de DC y con Superman, pero también con Spider-Man. Es el único personaje que conecta los multiversos, ¿sabes? No hay ningún otro personaje que lo haga, ¿sabes? Pero igual también ha salido con Spawn, pero ha salido con Popeye, pero ha salido con todos lados, o sea, es impresionante, hasta en Plaza Sésamo. Entonces, tiene este diálogo continuo. Hasta aquí vamos bien, antes de que me vaya yo como gordo en tobogán. ¿Sí? Sí, Entendemos por dónde van a ir los tiros de este curso, por dónde vamos a analizar el personaje, vamos a estar dialogando mucho con la cultura popular, porque pues, si no, ¿cuál sería el caso? Bueno, entonces oye, arranco. Dígame. ¿vamos a leer alguna novela de alguna versión o algo así? Esa es una muy buena pregunta. Yo en lo particular, me gustaría que lo hiciéramos, pero les voy a recomendar yo, como yo también la leo, porque acuérdense, hablando de transmedialidad, no necesariamente la tenemos que leer, porque leerla implica sentarnos, agarrar un libro y dedicarle bastantes horas, por lo menos 18 horas de lectura, que es lo que dura. Sin embargo, yo les recomiendo el audiolibro. No, hay una versión que es impecable, no, el texto completo, que es el que yo utilizo, y dura precisamente 18 horas. Entonces es el que yo escucho mientras trabajo y entonces estoy leyendo al mismo tiempo, ¿Dura ¿no? cuánto dijiste, Enrique? ¿Cuánto dura? 18 horas, 18 Ok. horas. Ujú. Entonces, literalmente en un día puedes leer Drácula completo, ¿no? O sea, de cabo a rabo. Entonces, es una buena pregunta, Fer. Yo creo que por ahí irían. Evidentemente, les voy a recomendar, perdón, no quiero que suene así, pero ni hablar. Va a ser un comercial. No es mi intención, pero ni hablar. El texto más puro que existe de Drácula en español es el texto que yo traduje. Entonces, yo se los puedo compartir en un PDF con todo el gusto del mundo. No, pero bueno, pues ahí están mis ediciones también, si alguien los quiere comprar. Entonces, sí, ni hablar, va a sonar comercial, pero sobre todo en español y en México no hay nadie que haya escrito tanto como Drácula como he escrito yo. Entonces, bueno, pues ni hablar, ahí les pido una disculpa, ¿de acuerdo? Pero bueno, algo más ¿Y antes de dar. el dato del audiolibro? Se los paso hacia el final, ¿les parece? Les paso Ok, el link. sí. Insisto, y si tienen Amazon, hasta gratis es porque ya ven que tienen audiolibros, entonces ahí viene ese audiolibro y entonces hasta gratis les sale, ¿va? Es el que yo recomiendo. Ese sí no es mío, pero bueno, vamos a empezar. Hablemos de el origen de Drácula. Y el origen de Drácula tiene que ver con este señor que están viendo aquí. Este es el famoso Henry Irving que les decía yo. Este es el famoso primer actor de la época victoriana. Acuérdense que Inglaterra era un imperio, ¿no? Que dominaba pues mucho de Europa y dominaba pues también, ya había llegado a América, pues precisamente a Estados Unidos, no es otra cosa más que colonias de Inglaterra, ¿no? Y entonces, bueno, pues el imperio abarcaba mucho del mundo, entonces por eso es que, pues, mucho de la cultura que tenemos, pues tiene que ver mucho con Inglaterra. Entonces, en la cúspide del imperio se encuentra en la época victoriana.
Y aquí es donde el imperio estaba desdoblado en ejército y evidentemente en riqueza, porque pues, todo lo que se robaban de sus colonias se lo llevaban a Inglaterra y bueno, pues todo el Museo Británico y bueno, pues mucha cultura y demás. Entonces, en ese ambiente es que existe el Teatro Liceo. El Teatro Liceo es el teatro más importante de Inglaterra de esa época porque es el teatro de la nobleza. Acuérdense que Inglaterra, bueno, pues es un reinado, ¿no? Y entonces, bueno, pues iban los nobles pues, al entretenimiento, pues porque era lo que había, no había cine, no había tele, no había nada, entonces la gente acudía en masa al cine y entonces era, perdón, al cine, al teatro, y era sumamente importante el teatro. Entonces resulta ser que el primer actor es este señor que ven ahí, es Henry Irving, que lo ven en el fondo también, es el señor que está justo abajo de la foto de sombrero de copa, que se está metiendo, digamos, como a la foto, es él, y justo atrás de él va Bram Stoker, ¿de acuerdo? Bram Stoker trabajó con él 30 años. Dicen las malas lenguas que fue tratado de manera humillante durante 30 años y que fue prácticamente el esclavo de Henry Irving. En más de un sentido, tienen razón esos rumores, porque, insisto, si hoy por hoy las estrellas son insufribles, pues imagínense este que era el primer actor de la reina Isabel cuando el imperio británico era lo más importante. Entonces, Henry Irving dicen que era insufrible, así, pero era una cosa impresionante. Y encima de todo era shakespeariano y era un tirano, era literalmente un tirano en escena y quería todo perfecto. Y bueno, pues a quien agarró, ahora sí que su puerquito, fue Bram Stoker, el cual, pues al parecer acataba sin chistar, pues todo lo que Henry Irving decía. Se dice por ahí que Bram Stoker tenía una adoración por Henry Irving. Se ha planteado inclusive una relación homosexual, lo cual no es cierto. Acuérdense que ya hay unas ciertas líneas, ¿no? Que se blurean un poquito. Pero bueno, sobre todo en la época victoriana había una cuestión de camaradería, ¿no? Y entonces están esta relación entre, pues, hombres, pero muy fraternos, ¿sabes? De muy amigos, de mucha admiración. Y bueno, pues sobre todo en el tema del machismo, porque ojo, estamos hablando del machismo extremo, ¿de acuerdo? Aquí sí, ojo, Drácula es la novela machista por excelencia. Es más, si la vuelven a leer, les va a rechocar porque el mismo, pues Van Helsing dice una cosa tan terrible como Mina es tan importante e inteligente como un hombre, ¿sabes? O sea, está lleno de esos detalles super machos. Pues sí, pues era la época victoriana, ¿sabes? Entonces, estamos hablando en esa época donde pues reinaba también el tema de la camaradería y Bram Stoker sin duda estaba azorado con Henry Irving, ¿no? Digo, para estar 30 años sufriendo vejaciones y un maltrato, pues es por algo, ¿no? Creo que la generación Z nos enseña mucho eso, ¿no? Hoy por hoy, que ya no hay que dejarse de eso, pero bueno, pues a mí me tocó también muy malos tratos, ¿no? Cuando yo crecí en la escuela, pues me pegaban, ya sabes, la aleta entra con sangre y entonces nos daban nuestros reglazos y ese tipo de cosas. Entonces, acuérdense, bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? Este tema del machismo era otro tiempo. Hoy por hoy ya lo vemos con una distancia crítica muy importante y qué bueno, ¿no? Pero bueno, pues eso también nos hace ver muy peculiar la relación entre Stoker y Henry Irving. Y lo voy a poner así en términos de peculiaridad nada más, porque pues imagínense aguantar vejaciones durante 30 años y que te digan eres un pendejo y haces esto y durante 30 años, bueno, pues, pues, si me entienden, es difícil. Hoy por hoy en los días en los que vivimos es difícil entenderlo, pero la realidad es que eso pasaba. Entonces, Bram Stoker estuvo al servicio de Henry Irving por 30 años. Eso quiere decir que no le daba tiempo de escribir, ¿no? Acuérdense, Stoker no era escritor.
era literalmente el esclavo de Henry Irving. Y cuando digo esclavo, lo digo en todos los sentidos, porque él se tenía que encargar de todo, desde la producción, ¿no? Imagínate, si hoy por hoy alguien es obsesivo con una película, ¿no? Y tiene que quedar perfecta, imagínate una producción para la reina. No, 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 no. Eso debió haber sido infernal. Yo que hice publicidad muchos años de mi vida y sé lo que es estar atrás de una producción. No, no, debió haber sido infernal trabajar con este hombre, pero insisto, en un nivel de exigencia de perfección, ¿sabes? Entonces, bueno, durante 30 años lo trajo para arriba y para abajo haciendo lo que él quería, ¿no? Entonces, él se tenía que encargar de las giras, ¿no? Porque además viajaban mucho a Estados Unidos, entonces tenía que utilizar el telégrafo, tenía que utilizar el tren, tenía que utilizar pues los barcos, los itinerarios, tenía que utilizar todo lo que se ve en la novela de Drácula. Y aquí es donde es bien interesante porque, ojo, la novela de Drácula en términos generales no es otra cosa más que las destrezas de Bram Stoker. O sea, acuérdate, escribir en telégrafo es algo que Stoker utilizaba muchísimo. Es como hoy por hoy utilizamos el WhatsApp, ¿no? El telégrafo de antes es el WhatsApp de hoy, ¿no? Entonces se mandaban continuamente mensajes, ¿no? De rapidez, ¿no? Y llegaban unos papelitos. Bueno, pues Stoker era el que se encargaba de eso. Stoker se encargaba de los trenes. Oye, si quiero llegar a tomar el tren a esta hora, ¿a qué horas y en dónde lo tengo que tomar para llegar a hacer el transbordo? Entonces se tenía que saber de memoria los trenes. Esto es importante porque se ve reflejado en la novela. Acuérdate, en la novela dice, partimos de Múnich a tal hora y salimos de la estación del tren de aquí a acá. Todo eso es reflejo del trabajo de Stoker, ¿de acuerdo? Entonces, durante 30 años, Stoker trabajó aquí. Este es el Teatro Liceo. Y estuvo detrás de cámaras y, bueno, detrás de cámaras no, porque no había cámaras, discúlpenme, la expresión. Detrás de bambalinas, esa es la expresión correcta, eran las bambalinas. Y detrás de estas producciones impresionantes donde este cuate pues desplegaba unas obras increíbles shakespearianas. Y una de las obras más importantes, que aquí vemos otra vez a Henry Irving, ¿no? Una de las obras más importantes que protagonizó Henry Irving durante estos 30 años fue el Fausto. Ahorita vamos a platicar de eso. Es una obra fáustica, es una obra demoníaca. Acuérdense, es el pacto fáustico, es el famoso pacto con el diablo. Es algo que Henry Irving representaba mucho. Él en lo particular representó mucho a Mefisto en el teatro durante mucho tiempo. Irving, un actor completamente shakespeariano, completamente, porque pues acuérdense, está en Inglaterra y la tradición teatral pues es shakespeariana. Entonces, si alguien estaba en esa tradición, pues era Henry Irving. Y era, insisto, un obsesivo actor. Dicen que era una maravilla, debió haber sido una locura haberlo visto actuar, pero en esta obsesión de la perfección, ¿no? De la representación, bueno, pues se transformaba él y transformaba todo lo que era el teatro. Y Stoker siempre estaba detrás. Entonces, él es Henry Irving y este en lo particular es uno de los retratos más importantes porque Henry Irving va a ser en realidad el pretexto para escribir Drácula. ¿Saben? Yo les puedo asegurar que Henry Irving es Drácula. ¿Sabes? El Drácula de Bram Stoker, ¿sabes? No es esta figura romántica que de repente entendemos cuando hablamos de Drácula. Insisto, como ha tenido tanto diálogo con los medios de comunicación, la historia se ha trastocado muchísimo. Y hoy por hoy, si yo les pregunto, ¿qué es Drácula? Descríbanme Drácula, por favor, háganlo. Voy a empezar con las mujeres en lo particular, intencionalmente. María, Fernanda o Moni, si nos pueden decir, si me pueden describir a Drácula, descríbanme al personaje de Drácula, por favor.
¿Física o en su Todo, personalidad? todo, 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 todo. Física y todo, todo, todo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, descríbeme a Drácula. Yo, bueno, Mónica, no sé si No, quieras no, tú ya, o... tú, ya tienes la palabra, adelante. Ok, bueno, yo me lo imagino galán, Bien, galán, bien. es, bueno, de hecho, pues seducía, ¿no? Entonces se me Seducía, hace, claro. se me figura bien parecido, Ajá. eh, con Guapo, un, galán y simpático. no, simpático no, me lo imagino petulante, petulante. Petulante, Y pero es, sensual. fíjate que no sensual, sino como que galanzón, Ok, ajá, bueno, sí, seductor es sensual. seductor. Este, ajá. Y Muy bien, bueno, y su personalidad me lo imagino petulante y muy soberbio. muy Y aparte bien. inteligente, muy Inteligente, inteligente me para gusta, me poder gusta. Es envolver a una buena descripción, gracias, Fer. Moni, ¿cómo te imaginas a Drácula? Pues feo, con ¿Feo? pelos en las manos. ¿Bien? Ok, Pues sí, poderoso, ajá. orgulloso de su estirpe, De su estirpe, bien, me encanta. Ajá. sí, Ok. pero pues sí, de tanto que me gusta, a veces como que sí me gusta imaginármelo así como que, ay, el vampiro que pone Hollywood, ¿verdad? Claro, claro, O porque sí claro. me gusta la película. Está padre, yo también, ahorita vamos para allá, muy bien, muy Sí, bien. y de hecho, pues hay una frasecita luego en la película, ay, que Cuál es cruzaría la? océanos de He tiempo. cruzado océanos Entonces, de tiempo para estar sí, sí. contigo. Sí, En el claro. libro que yo tengo, menciona algo así, que Mina dice, va a venir a mí, dice, cruzará tierras y mares si es preciso. Interesante. Muy Entonces, bien, sí, muy bien, muy así bien. como que, pero pues en el libro no es nada romántico, ¿verdad? Como no lo pintan. Ahorita entramos a eso, Muy pero, bien. pero tienes una idea muy clara de tu vampiro, que es bien diferente a la de Fer, ¿viste? Es interesante ahí. Y querido Carlos, ¿tú cómo descríbenos a Drácula, hermano? Pues en base al libro, es un viejo decadente, Ujú, aristócrata, ujú. egoísta, Ok, ¿no? Pero lo que me viene a la mente es decadente, ¿no? O sea, ok. digo, la imagen de Hollywood, pues sí es otra, ¿no? Es Es un otra, claro. galán y es Ok, encantador y bla, 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 ¿no? ok. Pero a Y mí me ahí, sorprendió cuando leí el libro, ¿no? Porque yo dije, ¿qué no era una historia de amor? Yo lo leí en el 2001, el libro, y dije, ah, muy bien, muy no bien. hay amor, no quiere a Mina, No eso es hay amor, mentira. no hay amor, exacto. Y ahí es donde radica el asunto, porque precisamente es esto, el Drácula, pues se ha contado tantas veces que se ha distorsionado mucho su imagen y particularmente el Drácula que la mayoría de las personas tienen en la cabeza es el Drácula de María Fernanda, ¿no? El guapo, ¿no? De una u otra manera atractivo, vamos a llamarlo atractivo, y sobre todo vamos a llamarlo que tiene una atracción con las mujeres, ¿no? Hay una atracción sensual. Vamos a dejarla en sensual, no sexual, sino sensual, ¿no? O sea, puede ser no necesariamente guapo, pero sí es atractivo porque tiene este magnetismo animal que seduce a las mujeres, ¿no? Entonces, pero el estereotipo de Drácula es este seductor que llega en la noche con la dama que está normalmente dormida y llega a seducirla, ¿sabes? Un poco a tomarla entre sus brazos y a morderla sensualmente, que además se ha convertido en un deseo sensual y sexual de muchas mujeres. Ay, sí, señor vampiro, muérdame a mí, ¿sabes? Es algo muy sensual y muy sexual. Pero resulta ser que el vampiro de Bram Stoker poco o nada tiene que ver con eso, ¿sabes? Porque pues en el libro no hay nada de romance, nada, 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 ni tantito, ni una gotita, no, nada, nada. En el peor de los casos hay un abuso del el conde hacia Mina.
y ni siquiera es consensuado. Y Mina no dice, ay, sí, conde, sedúzcame. No, no, no. Mina está desesperada porque el otro es un desgraciado que le está poseyendo. ¿Sabes? El Drácula de la novela, perdón, lo voy a decir con dos palabras, es un hijo de la chingada. Mientras que el Drácula del cine es un romántico. Y es que, ojo, aquí es donde se empiezan a confundir los términos, porque, ojo, Drácula es una novela romántica. ¿Por qué? Porque se imprime, se publica en el movimiento romántico inglés. Y el romanticismo es el hombre contra la naturaleza, ¿sabes? Es este cuadro, pues muy famoso, que hoy es un gran meme, donde está este cuadro de espaldas, ¿no? Que es el caminante de las nubes, que está de espaldas y vemos, ¿no? Y nada más está frente a las nubes, precisamente, ¿no? De repente ahorita lo vemos como un meme, ¿no? El movimiento romántico es muy importante porque tiene que ver con los sentimientos del hombre con la naturaleza, pero el romance hoy lo entendemos como hombre-mujer. ¿Y qué tiene que haber un romance? ¿Sabes? No, no hay romance en Drácula de Bram Stoker. No hay ni medio romance. El personaje es muy intrusivo, es completamente desgraciado y es un personaje satánico, punto. Completamente satánico. Le vendió su alma al diablo, ¿sabes? ¿Por qué? Por conocimiento, no por romance. Ojo, la película de 1992 de Francis Ford Coppola, que se dice la más apegada a la novela, ahí sí hay un romance entre Mina Harker y Drácula. Y ahí claramente Gary Oldman le dice, he cruzado océanos de tiempo para estar a tu lado. Y ese, ojo, por esa frase dicen que Gary Oldman quiso ser Drácula. Porque claro, es sumamente romántica. Hoy he cruzado océanos de tiempo para estar a tu lado. Ay, sí, amor mío, rescátame, ¿sabes? Es divina la frase. Pero esa frase no es de la novela. Esa frase no la puso Bram Stoker ahí. Le escribió James Hart para su guión. Y James Hart no es Drácula. James Hart no es Bram Stoker. Porque, insisto, regresamos acá al origen y vemos a este señor que, insisto, es un verdadero desgraciado, es un infeliz, es un arrogante, que lo trata como perro. Y este es el verdadero origen del Conde Drácula. La representación de Henry Irving. Y si te pones a ver la descripción física que hace Bram Stoker en su libro, es muy parecido a esta imagen que estamos viendo aquí. ¿Sabes? Flaco, delgado, amargado, paliducho, desgraciado, incluso habla de la nariz. Entonces, prácticamente, ¿por qué? Porque, insisto, pues 30 años de vejaciones, pues sí, o sea, no cabe duda que Bram Stoker sentía una gran admiración por Henry Irving, pero pues también en esa fijación, pues lo traduce en su Conde Drácula, ¿sabes? Entonces, a lo que voy con esto es que Drácula es un reflejo de la vida de Bram Stoker en más de un sentido. Recuerden, Bram Stoker no es un gran escritor, ¿no? De repente, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque dicen, los grandes maestros del terror, Bram Stoker. No, Bram Stoker escribió un libro que se llama Drácula. ¿Sí me entiendes? Y sí, sin duda alguna, es el pináculo del terror, pero pues no es un gran maestro del terror, Bram Stoker. Bram Stoker no es Stephen King. Stephen King sí es un tipo dedicado a escribir y que escribe una y otra mejor novela de terror. Él sí es un gran maestro de terror. Lee Barker, que ha escrito, bueno, cualquier cantidad de obras de terror, él sí es un escritor de terror. Edgar Allan Poe es un gran escritor de terror. Lovecraft es un gran escritor de terror.
Bram Stoker no. Bram Stoker, en más de un sentido, tiene el mejor one hit wonder de la historia de la literatura. Insisto, porque háblenme de otros libros de Bram Stoker. Alguien por ahí que esté ahí en internet, porfa, entre a Wikipedia y díganme cuántos libros tiene Bram Stoker. Tiene como 13, de los cuales, si mal no recuerdo, 7 son de abogacía, porque él es abogado. Antes que ser productor de teatro, él era abogado. Entonces se dedicó a escribir cosas de abogacía. Imagínense qué hueva de libros, ¿sabes? Entonces Bram Stoker no es un gran escritor. Yo ahí sí lo voy a poner en tela de juicio siempre. Y de hecho la novela de Drácula es bien importante porque, ojo, la novela Drácula, ahorita vamos a entrar a esto. La novela Drácula se la dedica a un tipo que se llama Homie Beck. Si ustedes agarran el libro, ¿no? Antes de empezar la novela, dice a mi querido amigo Homie Beck. Bueno, esta parte es importante. ¿Quién es Homie Beck? Se preguntan. ¿Y por qué se la dedica? Bueno, pues Homie Beck era uno de los mejores amigos de Bram Stoker. Eran de estos grandes camaradas que también se decían que había relaciones homosexuales. No había relaciones homosexuales. No, Stoker no era homosexual, no, aunque tenía muchos amigos con íntimas camaraderías, ¿no? Incluyendo a Walt Whitman, incluyendo, insisto, Homie Beck, y algunos de ellos sí eran homosexuales, abiertamente, ¿no? Pero Bram Stoker no, Bram Stoker estaba casada con Florence Stoker, ¿no? Y él no era homosexual, aunque sí, hay unas cartas que le escribe a Walt Whitman que dices, híjole, sí está un poquito subida de tono, sobre todo a nivel romance, ¿de acuerdo? Entonces sí le dice, con demasiada admiración, vamos a ponerlo así, en algún... Enrique, Dígame. 16 novelas. 16 novelas. Ajá. Fíjate, a ver, dime los títulos. Una de ellas es el shoulder, el hombro de Shasta. The Snake's Pass. The Snake, ajá. The Snake's Pass, The Coming of Abel Beena, A Dream of Red Hands, The Squad, The Squad, The Waiter's The White Mom, One, The Shoulder of Shasta, Drácula, Miss Betty, The Mystery of the Sea, La Joya de las 7 Estrellas, The Man, Lady Atlantis, La Dama del Sudario, La Guarida del Gusano Blanco, El Invitado de Drácula, y la primera fue The Primrose Path. Y ninguno de ellos es famoso. Solamente Drácula. Por eso me atrevo a decir que es el gran hit wonder. Insisto, Stoker no era escritor. Esta parte es importantísima tenerla en cuenta porque todo su día estaba a merced de Henry Irving, ¿sabes? O sea, tenía que hacer teatro. Por eso se tarda 7 años en escribir Drácula. ¿Por qué? Porque no era escritor. Entonces, durante 7 años fue tomando esto que están viendo aquí. Estas son las notas de Stoker, literalmente son las notas de Bram Stoker, que él fue tomando, porque, ojo, Stoker deja en un registro muy claro de cuáles son sus de inspiraciones para escribir Drácula. Entonces, justo hoy se exhiben estas notas en el Museo Rosenbach en Estados Unidos, si mal no recuerdo, es Pensilvania. Ahí está en el Museo Rosenbach, ahí se encuentran todas estas notas que están viendo ahí, ahí se encuentran. El problema, y aquí esta parte es increíble, Drácula a mí me encanta porque tiene muchas historias detrás de cámaras. El problema es que como la pueden ver aquí, la letra de Bram Stoker es terrible, terrible, y no se entiende nada. ¿O alguien me puede decir qué dicen sus notas? Tiene letra de doctor. Drácula, solo alcanzó a leer. Exacto. ¿Ya viste? En la que está abajo de la pluma dice Drácula del lado izquierdo hasta arriba dice Count Drácula y una línea. ¿De acuerdo? Y luego dice abajo Drácula y luego dice algo personal y luego vuelve a decir Drácula. Y luego Doctor. abajo dice doctor, ¿y qué más? Doctor y lo
Love at Home o algo así. Ok. Girl, estilo. Fíjate, esta parte es bien interesante porque lo que están viendo ahí son las notas de Bram Stoker de los personajes. Entonces ahí decía, tiene que haber un doctor, tiene que haber una niña, tiene que haber, fíjate, un mad patient. Ahí dice paciente loco, Sí, al que al abogado. final del día Está es bien. Renfield, que es un abogado y demás. Y ojo, y aquí es bien interesante porque Bram Stoker fue dejando estas notas durante 7 años. Entonces, de repente veía algo y se le ocurría algo y lo anotaba y lo anotaba y lo anotaba. Y luego se iba a la biblioteca de Londres, que además es muy famosa porque acuérdate, era la más importante del imperio. Entonces él se iba a consultar libros y ojo, dejó los libros rayados, era un terrible ciudadano porque dejó los libros marcados. Ya sabes que no puedes marcar los libros. Bueno, pues él sí los marcó. Y ojo, hace relativamente poco, y cuando digo relativamente poco, estoy hablando de 3 o 4 años, alguien en la librería de Londres se puso a buscar los libros que Bram Stoker dejó marcados y los encontró todos. Todos, todos, todos. Y hoy por hoy, en la librería de Londres, está la sección de los libros que Bram Stoker utilizó y ahí están sus letras, estas letras que están viendo ahí que sacaba como, esto es importante y marcaba, bueno, ya aparecieron todos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Bram Stoker hizo una recopilación documental muy importante de la novela. Durante 7 años se dedicó a escribir notas y notas y notas, recortes de periódicos, ¿sabes? Tomaba notas de todo. Entonces, si hacía viajes y le llamaba algo la atención, tomaba notas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se dedicó a investigar, insisto, libros. Él, por ejemplo, nunca viajó a Transilvania. Él nunca viajó a Rumania. Rumania es un lugar real, ¿no? No sé si ustedes sepan, si no, para eso estoy, pero Transilvania es un lugar real, ¿no? Sí, sí existe, sí se está en el mapa y es una región en Rumanía. Lo que pasa es que Rumanía en su momento, pues imagínense, en 1890, ¿no? Era la otroedad, ¿sabes? O sea, está tan lejos, y hoy por hoy nos queda lejos ir a Rumanía. Nadie, ¿quiénes de aquí ha ido a Rumanía nada más así vamos a Rumanía? Pues nadie, ¿sabes? O sea, porque no es un lugar ni comercial, ni turístico, ni es un lugar, vamos todos a Rumanía, nadie, ¿sabes? O sea, literalmente 3 locos vamos para allá. No, pero no es un lugar que haya que visitar, no es como Acapulco, ¿no? Que todo el mundo va a Acapulco o Zihuatanejo o Cancún. Entonces, no son lugares turísticos. Entonces, en Inglaterra de 1897, pues menos. Entonces, se contaban cosas lejanas, se contaban cosas de misterio. Y acuérdate, ya para cuando Stoker había escrito Drácula, ya se había publicado El vampiro de Polidori, y el vampiro de Polidori es el arquetipo del vampiro que tenemos al día de hoy. Polidori fue el que creó a este conde lejano de la nobleza que el vampiro de Polidori es así. Y Bram Stoker, pues dijo matanga, dijo la changa, y te roba el arquetipo y se lo hace propio, ¿sabes? Stoker lo que hace es robarse un chorro de cosas de aquí a allá, ¿no? Porque esa es la chamba que Stoker hace. En esa documentación, pues iba en un libro y sacaba un datito, y luego en un viajecito sacaba otro datito, y así iba haciendo como un pastiche, y eso es Drácula. Entonces, él nunca viaja a Transilvania, pero en la biblioteca de Londres, en la librería de Londres, se encuentra con un libro que es fundamental para entender Drácula, que se llama el libro The Land Beyond the Forest, o sea, la tierra más allá del bosque. Eso es lo que significa Transilvania, ¿ok? Transilvania en rumano, trans es más allá, silva es bosque y vania es lugar. Entonces, Transilvania significa la tierra más allá del bosque, porque literalmente está más allá del bosque, está en medio del bosque y es un bosque denso, 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 y es un bosque, pues imagínate que si es de difícil acceso,
pues la cantidad de misterios que no hay allá, la cantidad de leyendas que no hay ahí en ese lugar, la cantidad de misterios y de folclore que nos genera. Entonces resulta ser que una esposa de un embajador, ¿no? Que se llamaba Emily Gerard, pues mientras viajaba por Transilvania, se dedicó a escribir un libro que se llamaba La Tierra más allá del bosque, y se dedicó a escribir todo acerca de Transilvania, sus costumbres, sus campesinos, su folclore, su misticismo, y sí, también tocó temas de vampirismo, ¿sabes? Entonces ella se dedicó a escribir, digamos, como todo lo que era la tierra más allá del bosque. Entonces ahí, pues Stoker se agarra ese libro de la librería y se pone a leer y dice, ah, cabrón, está chido esto. Ah, pues Matanga dijo la changa. Y entonces se roba del libro de la tierra más allá del bosque una cantidad importante de información de entrada, pues del lugar, ¿sabes? Originalmente, Stoker iba a poner su castillo en Estiria. Estiria no existe. Estiria es un lugar falso, literario, pero que Carmilla, que es la novela que antecede a Bram Stoker, Estiria, utiliza para sembrar a su vampira en Enrique, Estiria. Dígame. Estiria está en Austria. Ay, perdóname, sí, te estoy diciendo mal, ya me confundí. Estiria sí existe y ahí es donde, insisto, Carmilla, la que no existe es la de Nosferatu, discúlpame, es una tierra alemana que no existe, ahorita te digo su nombre, pero Estiria sí existe y está en, como dices, en Austria, y justo ahí es donde Carmilla se lleva a cabo. Entonces, Stoker iba a poner su castillo ahí, pero de último momento le llama más la atención Transilvania, ¿sabes? ¿Por qué? Porque por todo este tema del folclore que les digo. Transilvania es una tierra llena de supersticiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la religión. Hay que entender a Transilvania mucho como a México. Por ejemplo, si tú vas a, no sé, por ejemplo, a Chiapas, tú sabes que los pueblos originarios de ahí tienen unas tradiciones orales muy fuertes, ¿sabes? Igual que aquí en México hay demasiado sincretismo entre el catolicismo, pues que viene de los españoles, más las tradiciones originarias mexicanas. Entonces eso ha dado, bueno, pues unas tradiciones muy importantes, que además se da, por ejemplo, en nuestra cultura, en la traducción de la leyenda mexicana de horror. Bueno, pues es maravilloso la riqueza cultural que tenemos por allá. Me imagino que en Aguascalientes debe haber una tradición importante de leyenda mexicana de horror, ¿cierto? Sí, de hecho, también hasta de vampiros. Ah, fíjate, ahí lo Sí, tienes, ¿sabes? el vampiro de tal calle, sí. Igual en Sinaloa, ¿no? Me imagino que también debe haber tradiciones orales importantes, ¿no? No sé mucho, pero mi ¿No mamá mucho? me contaba del Catrín, que Ah, mira. el Catrín, uno así como guapillo que aparecía y era como malo o algo así. Como malo, claro, tiene estas cuestiones, porque ojo, siempre la tradición de la leyenda mexicana siempre es como un espectro que se te aparece para que no hagas algo, ¿sabes? O sea, la misma Llorona se aparece en todos lados y aparece en la madrugada, pues precisamente para que no estuvieras ahí en la peda en la noche, ¿no? Entonces, para que te fueras a guardar temprano, pues salía la Llorona. Entonces, bueno, pues tenían estas cuestiones como de enseñanza, un poco pues basado en la Iglesia Católica, esa es la realidad. Bueno, eso mismo pasa en Transilvania, porque acuérdense, allá lo que existe es Maestro, dígame. tenemos aquí, yo vivo en el mero centro de Aguascalientes, aquí cerca de la plaza. Muy bien. Tengo aquí unas 3 cuadras, la calle del terror. Todavía está el letrero antiguo, la calle del terror. Fíjate, así Ahí se por llama, la calle donde, del terror. sí, ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Un Sí, nombre sí, sí. moderno, pero está la placa antigua de la calle del terror. Hay otra calle que ahorita se llama Valentín Gómez Farías, que era la calle de las ánimas. Ahí lo Y se tienes, cuentan fíjate, varias hasta el leyendas ahí. nombre, ánimas. Eso te lleva a la colonia, ¿estás de acuerdo? Mónica, ¿qué pasó en la calle del terror?
Ah, está padre, En la cuéntame. calle del terror hablan de un tipo que, pues, que se aparece ahí en las noches todavía y luego, pues, en el centro ahí, luego parecen túneles. Los túneles sí Normalmente tiene existen, que ver con aparecidos, ¿estás de acuerdo? sí, pero pues, como hay túneles debajo de Sí, de los templos antiguos, o sea, también, Ah, también. bueno, sí, Y eso es lo que sucede. Y eso es los lo que túneles de sucede Juan con el Chávez. sincretismo. sí, ya me acordé, en Mazatlán está la Cueva del Diablo. Mira, ahí tienes Y le otra. pusieron la reja así roja con un diablo y Y según eso allá adentro está el siempre tiene diablo. que ver con el sincretismo con la Iglesia Católica, porque ojo, el diablo pues es una figura católica al final del día y acuérdate, pues ese es el mal que se utiliza pues para que no hagas cosas, ¿sabes? Te pongo al espectro para que no salgas de noche, ¿sí me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eso mismo sucede en Rumanía, en Transilvania, pero nada más que allí es un poco más, bueno, pues tiene otros tintes, son muy oscuros también, porque allá la iglesia que domina no es la católica, sino es la ortodoxa griega, y que bueno, pues es un poco más purista, digamos, entonces digamos que es un poco más folclórica, vamos a ponerlo así, y entonces, bueno, los relatos, bueno, son realmente aterradores. Entonces, Bram Stoker lo que hace es, ay, está buenísimo esto, y de ahí se roba él la tradición vampírica. El vampiro de Stoker no es otra cosa más que el vampiro rumano, ¿no? Y es un vampiro aterrador. El vampiro es un muerto que resucita de la tumba, punto. Imagínate hoy por hoy, en 2025, y esta parte es aterradora, y ese es el vampiro de Stoker, que la persona que más quieres después de morir regresa a atormentarte. No encuentro una figura más aterradora que esa. Digamos que se muere mi mamá y de repente regresa de la tumba a molestarme y a quererme poseer mi propia madre. Yo, hoy por hoy, Enrique Palafox, en pleno 2025 con ChatGPT, no sabría cómo reaccionar ante esa situación. ¿O qué opinan ustedes? Piensen en la persona que ustedes más aman y bueno, inevitablemente se va a ir porque todos nos vamos, pero ustedes siguen vivos y esa persona, después de morir, regresa de la tumba a molestarles. Pues es aterrador, Ujú. ¿sabes? Ese es Drácula. Por eso no tiene nada de romance. No tiene nada de, ay, te vengo a seducir, nena, hoy en la noche. No. El vampiro de Stoker es ese. ¿Por qué? Porque se lo roba de la tradición romana. La tradición romana es eso, ¿no? O sea, acuérdate, la iglesia católica o la iglesia, en este caso, católica ortodoxa, domina la hegemonía, ¿de acuerdo? Entonces, una de las mayores tradiciones, pues tiene que ver con que un ser querido tuyo no encuentre paz tras la muerte, porque todos morimos, todos morimos, o sea, nos guste o no, o sea, esa es lo único que tenemos cierto en esta vida es que nos vamos a morir, punto. ¿Cómo lidiamos con esa muerte? Ese es un poco el reflejo de Drácula. Entonces, Drácula lo que nos plantea es por eso es romántica, es enfrentamiento del ser humano ante la muerte, ¿sabes? Pues es esto, pues todo lo que nos mueve a nivel interno, o sea, como nos da tanto miedo, pues ahí radica el terror de Drácula, ¿sabes? O sea, Drácula no es que Stoker haya dicho, ay, voy a escribir una novela de terror, no, no es que el caso de Stephen King. Stephen King sí es un escritor dedicado a escribir terror y sí dice, voy a escribir mi siguiente novela de terror y le pone, pues es como, él se roba a Drácula y escribe Salem's Lot, ¿no? Que es una de las grandes obras literarias de vampiros también, ¿no? Pero Stephen King sí lo tenía claro, Stoker no, Stoker no, Stoker estaba
agarrando cosas, decía de aquí, de acá, de acá, de acá, y de repente tenía este gran volumen de cosas que, ojo, regreso, se me estaba yendo este dato, porque de repente me voy al monte. Homi Beg, acuérdense, se lo dedica a Homi Beg el libro, ¿no? Este libro se lo dedico a mi querido amigo Homi Beg. Resulta ser que Homi Beg sí era un gran escritor de la época. Homi Beg sí vendía libros como loco. Homi Beg sí se dedicaba a escribir, ¿sí me entienden? Y era el gran amigo de Stoker. Entonces, Homi Beg es un poco el que le da edición al libro de Bram Stoker. Porque, insisto, Stoker no era escritor. Y Stoker tenía notas por aquí, por acá, y le decía, oye, quiero que por acá. Y Homi Beck seguramente le dijo, no, haz de por aquí, haz de por allá, haz de por allá. Y por eso es que el invitado de Drácula queda fuera del relato, ¿sabes? Porque seguramente lo había escrito Stoker, pero no corresponde con el resto del libro, porque acuérdense, el resto del libro son entradas de diarios, son entradas de telégrafos, son entradas de cartas, son periódicos y demás. Y el invitado de Drácula sí tiene un narrador. Esa es la gran diferencia entre los dos libros, ¿sabes? O sea, en realidad el invitado de Drácula, los que estudiamos la novela, lo consideramos como un capítulo boceto, ni siquiera terminado. O sea, ni siquiera es que lo haya sacado Stoker de la edición. No, esto no lo voy a publicar, no. Para mí, para los que estudiamos Drácula, el invitado de Drácula es un boceto que terminó siendo separado, ¿no? Al final del día, ya no se publicó y quedó editado, ¿no? De una manera muy curiosa la novela de Drácula. Y esa edición la hace Homi Beck, sin duda alguna, porque, insisto, Homi Beck sí era un gran escritor y aparte era un bestseller. Eso quiere decir que sabía cómo vender libros. Y ojo, el libro se lo dedica exclusivamente Bram Stoker a su querido amigo Homi Beck, pues eso habla muchísimo, ¿sabes? O sea, todo este desmadre que tiene Bram Stoker en sus notas, Homi Beck un poco como que le da orden y le dice por aquí, por allá, y ahí es donde termina Drácula. ¿Sí? Entonces, Drácula en más de un Enrique, sentido es un trabajo colaborativo, tanto de investigación de Stoker, más de un poco de edición o de por lo menos de revisión editorial con el amigo Homi Beck. Perdóname, te interrumpí, Carlos. Enrique, cuando lo publicó, ¿sí fue exitoso? O sea, ¿sí le tocó a él ver un éxito o no? Ah. No, no, es una muy buena pregunta. Cuando la publica, sí hay cierto eh, buen recibimiento, porque la novela es excepcional. Yo cada vez que la leo, insisto, la he leído más de 30 veces y cada vez me gusta más. A mí me encanta la novela, me parece que está muy bien escrita en más de un sentido, pero no fue un éxito, ¿sabes? Y no fue un éxito comercial. De hecho, Bram Stoker no es que haya muerto pobre, pero no vivió cómodamente de Drácula en lo particular, ¿sabes? O sea, no. De hecho, la que realmente hace un poco de dinero con Drácula es la esposa tras la muerte de Bram Stoker y es cuando la vende al teatro, que ya después platicaremos de eso. Pero en este momento, Bram Stoker, ¿no? Cuando la publica, sí llama la atención y además se lo manda a figura claves, porque acuérdate, él, pues como o sea, vivía con Henry Irving, o sea, 24/7, porque además, pues tampoco es que trabajara, no, nada más unas cuantas horas, ¿no? Trabajar para Henry Irving era trabajar mañana, tarde y noche, ¿sabes? Y entonces eso los hacía convivir en cenas, en una serie de cosas. Y Bram Stoker se codeaba con la crema innata de la sociedad inglesa, se codeaba con lo máximo, ¿sabes? O sea, con autor, insisto, pues se llevaba con gente como, bueno, con Buffalo Bill era gran amigo, con grandes autores de la época y demás, gracias a la relación que tenía con Henry Irving. Entonces, lo que hizo Bram Stoker fue dársela a esas figuras claves
¿no? Y ellos empezaron a hacer la labor de llevar el boca en boca, ¿no? Que se llevó tiempo a que fuera un éxito. Ojo, lo que sí ha pasado con Drácula es que desde 1897 no se ha dejado de publicar. En Inglaterra, esta parte es importantísima, lleva 128 años de publicación continua. ¿Sabes? Porque si bien no fue un éxito rotundo, sí llamó poderosamente la atención al grado que pues la siguieron reeditando, ¿sabes? Entonces, es una buena pregunta. Vamos a continuar. Entonces, insisto, Stoker se roba ideas de aquí y de allá para construir a su personaje. Él nunca fue a Transilvania, pero sí en el libro de Emily Gerard vio ese grabado que están viendo ahí, ¿no? Donde se ve el castillo que hoy por hoy es el famoso castillo Drácula, ¿no? Hoy está en Transilvania y es una atracción turística. Es donde los turistas vamos al castillo Drácula, se llama el castillo Bran. Hoy por hoy se llama el castillo Bran, que no es el mismo que Bram, no es, este es con N, Bran, y no tiene nada que ver con Bram Stoker, pero son esas curiosidades. Y ese castillo, Bran, hoy se conoce como el castillo Drácula, literalmente, y no tiene nada que ver con Drácula, porque además el Drácula histórico, que es Vlad Tepes, tampoco vivió ahí, nada más pasó una noche ahí y ya por eso se convierte en el castillo Drácula. Pero es muy importante para que vean la importancia de Drácula a nivel cultural, porque, insisto, Emily Gerard hace ese dibujo en su libro, ¿no? De ese castillo, y Stoker, cuando lo ve en su libro, dice, ¡ay, está toda madre el castillo! Y matanga, dijo la changa. Y entonces, ahora, ese es, digamos, como el exterior del castillo Drácula, es el famoso castillo Dran. Pero el interior del castillo no es el mismo castillo, es el otro grabado que ven, el del lado derecho, el que dice Castillo Slains. ¿Okay? Ese es un castillo en Escocia, el cual visitaba mucho Bram Stoker, ¿no? Y el interior del castillo pertenece a Slains y el exterior a Bran, digamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque, insisto, el castillo Slains tiene el famoso cuarto octagonal que se menciona en la novela. Justo cuando llega Harker, ¿no? Y conoce al conde Drácula, lo primero que menciona es que atraviesan un castillo, perdón, un cuarto octagonal. Ese cuarto octagonal sí existe en el castillo Slains, pero no existe en el castillo Bran. ¿Vamos bien? Entonces, hace un pastiche, acuérdate. Bram Stoker lo que va es robándose ideas de aquí y de allá, ¿ok? Y particularmente es importante este lugar también es real, este lugar se llama Whitby y existe en Inglaterra, es un puerto, era uno de los puertos más importantes de Inglaterra en la época victoriana, así como hoy por hoy son importantes los aeropuertos porque de ahí sale todo. Acuérdense que los puertos, pues se viajaba todo en barco, ¿no? Entonces, los puertos eran lo más importante. Y el puerto de Whitby es sumamente importante para Inglaterra de la época victoriana y era un lugar turístico muy importante de Inglaterra, al cual visitó Stoker varias veces, pero le encantaba. Entonces, estas ruinas que ven ahí sí existen, son las abadías, es la abadía de Whitby, literalmente si ustedes van a Google Maps, ¿no? Y buscan la abadía, literalmente la van a encontrar, es esta, ¿de acuerdo? Y eso es lo bonito de Drácula, porque Stoker le brinda hiperrealismo, ¿ok? Todo lo que sucede en la novela de Drácula sucede en lugares reales que se pueden constatar. Inclusive a los de Rumania que él no visitó, de acuerdo, como lo sacó del libro de Emily Gerard, pues sí existen, ¿sabes? Y eso le da un sustento real a la novela. Y por eso es que la gente al día de hoy se sigue preguntando si Drácula existe o no. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Porque además también dialoga con un personaje histórico que sí existió y que encima de todo se llamaba Drácula, que es Vlad Tepes o Vlad el Empalador, el famoso príncipe rumano
¿de acuerdo? Que en 1490 y 70, si mal no recuerdo, justo cuando Gutenberg estaba con la imprenta, Vlad el Empalador estaba empalando gente, empaló más de 10,000 turcos. Cuando hablo de empalamiento acuérdense que, por ejemplo, la figura del Cristo es la crucifixión, ¿no? Era una tortura romana donde ponían a un tipo a asfixiarse. Cristo muere asfixiado, no muere de otra cosa más que de asfixia. Era una tortura. Entonces, te ponían colgado así para que el mismo peso del cuerpo te fuera asfixiando y murieras lentamente 3 o 4 días. Acuérdense que Cristo lo crucifican, está Barrabás y hay otro ladrón por ahí. Ellos ya llevan días ahí crucificados. De la misma manera, había otra tortura igual o peor, que era el empalamiento. Y el empalamiento, perdón, voy a ser muy gráfico, pero esa es la tortura, era meter un palo, empalar, por el ano de la víctima y que les saliera por la boca, o sea, es el aparato digestivo, o sea, por donde come uno, pues sale el excremento, es el mismo, por ahí entraba el palo, y ahí se morían estas personas, no del empalamiento, sino de asfixia. Sí, lo siento, es muy gráfico, lo lamento, pero bueno, pues de eso se trataba el asunto. Pero ojo, estamos hablando no de 2025, donde todo es políticamente incorrecto. Estamos hablando de 1490, mientras Gutenberg estaba con la imprenta y Cristóbal Colón estaba descubriendo América. Vlad el Empalador estaba defendiendo Rumania del Imperio Turco. Recuerden que los turcos eran muchos y eran muy violentos y eran uno de los imperios más poderosos de la época 1400. Seguramente lo recuerdan en películas como 300, esa de donde están los 300 soldados griegos que tienen que pelear contra los turcos, porque acuérdense, los turcos continuamente querían invadir Europa y resulta ser que Rumania es la puerta de entrada a Europa, literalmente, de los turcos, ¿no? Todo lo que era el imperio, digamos que entraban de lleno por Rumania. Entonces, como Vlad no tenía la, el ejército ni las armas para combatir a ese gran imperio, pues se le ocurrió pues, espantarlos de una manera terrible, que fue empalando a más de, no me acuerdo si eran 10,000 o 100,000, según yo son 100,000 soldados turcos. Eso quiere decir 100,000 personas clavadas en palos, ¿no? Y creó un bosque literalmente para que cuando llegaron los turcos y vieron eso, dijeron, ¡ay, en la madre! No, 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 mejor aquí no nos metemos. ¿Sí me entienden? Insisto, hoy por hoy es políticamente incorrecto y bueno, pues es terrible, ¿no? Esto que le estoy contando, pero bueno, pues esos eran los tiempos que se vivían en esa época y entonces Vlad hizo eso. Entonces Vlad pasa a la historia, pues por ese tipo de cosas, porque además era terriblemente sádico, ¿no? Era un príncipe muy sádico, que no nada más hacía eso, sino también se las tomaba contra su mismo pueblo, ¿no? Entonces hay leyendas muy oscuras de él, que por ejemplo, un día no le gustaban los pobres, entonces dijo, voy a acabar con la pobreza, entonces invita a todos los pobres a lo que se llama la iglesia negra, ¿no? Entonces les da un gran banquete. Entonces, mientras todos los pobres están comiendo, él le prende fuego a la iglesia y se queman todos vivos ahí adentro. Y por eso se llama la iglesia negra. Y esa iglesia sigue ahí en Transilvania, ¿sabes? O sea, cuando vas, está la iglesia y sigue negra. ¿Sabes por qué? Porque esa es parte de la tradición rumana. Entonces, Vlad sí hicieron una figura sumamente cruel, sumamente sádica, que pasa a la historia por ese tipo de cosas. Pero ojo, no tiene nada que ver con Drácula de la novela, porque Bram Stoker ni siquiera leyó acerca de Vlad. Nunca se enteró de Vlad el Empalador, pero sí se enteró del nombre de Vlad el Empalador. Y el apodo era Drácula. ¿De acuerdo? Dracul en rumano significa dragón y la A del final
significa hijo. Entonces es el hijo del dragón. ¿Por qué? Porque Vlad el Empalador, este que le estoy contando, este violento personaje, era el hijo del dragón. Su papá se le llamaba Dragón. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una orden de caballeros. Recuerden que en la época medieval había caballeros, ¿no? Así como estaban los templarios, ¿no? Que se juntaban, ¿no? Para ir a liberar Tierra Santa, ¿no? Entonces, se iban los templarios, así estaban los dragones. Entonces, la orden del dragón era muy poderosa orden. Pues imagínense, se llamaban los dragones porque pues eran unos desgraciados. Acuérdense que los caballeros medievales, pues batallaban, pues nada suavecito, ¿sabes? O sea, eran con espadas, con hachas y pues te cortaban la cabeza, o sea, básicamente eran muy sanguinarios, ¿de acuerdo? Entonces los dragones se excedían todavía en los sanguinarios que eran. Entonces, por eso se llamaban los dragones, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los dragones principales era el papá de Vlad, que era Vlad II, al cual se le llamaba el dragón. Entonces, el hijo del dragón era Drácula, Drácula, ¿de acuerdo? Que es Vlad el Empalador. Entonces, el apodo de Drácula es lo que se roba Bram Stoker para su vampiro. Tan es así, tan hay evidencia que no conocía a Vlad Tepes, bueno, que en las notas, me voy a regresar para las notas, justo estas que estás viendo aquí donde dice Drácula, ¿no? Un poquito más abajo, el conde durante los 7 años que se tardó Bram Stoker en escribir la novela, se llamaba el conde Wampir, Wampir con W, ¿no? Porque acuérdate, la W en Europa se pronuncia como B, es vampir. Entonces era el conde Wampir. Sin embargo, ya hacia el final, ¿no? Es que se topa con el libro de Emily Gerard y dice, híjole, el nombre de Drácula me encanta. Entonces tacha el conde Wampir y ahí es donde le cambia el título a Drácula. Y es bien interesante, bueno, porque al final del día el personaje, pues va a ser un personaje satánico. Pero bueno, a lo que voy con esta imagen de aquí es que está dotado de hiperrealismo el relato. Entonces, en una de las vacaciones que tiene Stoker en Inglaterra, va al puerto de Whitby y le encanta esta abadía, ¿no? Porque además hay un cementerio aquí abajo de esta abadía y acuérdense, en la época victoriana era cool ir a los cementerios. Hoy por hoy nos da miedo, pero en la época victoriana les encantaba ir a los cementerios porque eran lugares de mucha paz. Entonces, donde literalmente había paz y tranquilidad. Entonces se sentaban ahí a hacer picnics y se sentaban ahí a pasar el tiempo. Y hay un cementerio abajo de esta abadía y Stoker ahí se sentó a escribir mucho de su novela. Entonces, mucho de la novela se la imagina ahí. Y es bien importante porque, insisto, hoy puedes ir a Whitby y te vas a encontrar todo lo que ves descrito en la novela, lo ves ahí. Y eso es una de las cosas que le ha ayudado al personaje de Drácula a mantenerse en el gusto del público porque se siente real. Yo siempre digo, ¿vieron ustedes la película Blair Witch Project? O por lo menos Sí, ubican de qué va. sí la vi. ¿De qué va, Carlos? Cuéntanos. De 3 chavos que van a buscar a la bruja, se Ajá. meten al bosque y ya no pueden salir, pero todo lo graban en una cámara y la mercadotecnia después de la película, que estuvo bien chida, decía que se encontraron sus grabaciones, ¿no? Y que lo que veíamos eran esas Era real. grabaciones. Ujú. Bueno, pues eso es Drácula. Eso es Drácula. En realidad, The Blair Witch Project lo que está haciendo es haciendo lo que es Drácula. Se supone que las escrituras de Drácula son reales. Se supone que las cartas que se intercambian los personajes son reales. Por eso todo está basado en realidad. Son intercambios de telegramas, intercambios de recortes de periódicos, ¿sabes? O sea, son cosas basadas en la realidad
hablando de lugares reales como Whitby, como Transilvania, como Londres, cosa que el lector cuando lo leía decía, ay, en la madre, pues sí existe eso. Entonces, en la imaginación popular sí queda la duda de si es real o no. Entonces, por eso es que Drácula tiene un poderoso anclaje en el gusto de la cultura popular, porque siempre nos va a quedar esta cuestión de, ¿será real? ¿Sabes? Pero fíjense, aquí esto que les presento es bien interesante, porque esto, fíjense, tiene la fecha de mayo 18, y este es el Teatro Liceo, y ahí dice Drácula, un drama, fíjense, ¿de acuerdo? En 5 actos, por Bram Stoker. Resulta ser que Bram Stoker, antes de publicar la novela, 15 días antes, 15 días exactos, mayo 18, porque la novela se publica el 26 de mayo. En mayo 18, él presenta la obra de teatro de Drácula en el Teatro Liceo donde él trabajaba para asegurar los derechos de la obra de teatro. Fíjate, Bram Stoker no era escritor, acuérdate, era un hombre de teatro. Entonces, antes de inclusive publicar la novela, monta la obra de teatro para quedarse él con los derechos para después comercializar la obra. Lo que él quería era que su obra, su novela, se fuera a diferentes medios, incluyendo el teatro. Acuérdate, el teatro era un medio de comunicación, era un medio de entretenimiento. Todo lo que él quería era montar la novela completa en un acto de 5 actos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la prueba perfecta de eso. 15 días antes de publicar la novela, él monta Drácula como una obra de teatro, ¿de acuerdo? Y aquí está, fíjate, ahí todavía se llama El No Muerto, Drácula o The Undead, porque así se llamaba originalmente la novela. Drácula no se llamaba Drácula. Acuérdate que se lo puso hasta el final. La novela siempre se llamó El No Muerto y el conde se llamaba el Conde Vampir. Pero es, insisto, hasta el final que se topa con el nombre de Drácula y dice, no, espérate, paren las prensas y cambia todo, ¿no? Entonces, ahora se llama Drácula y fíjate, en la adaptación a teatro se iba a llamar O el No Muerto y se supone que Henry Irving, ¿ya vieron el nombre allá arriba? Se supone que Henry Irving iba a protagonizar al Conde Drácula. Fíjate qué tan vinculado está el personaje de Drácula con Henry Irving, que literalmente se lo escribe Bram Stoker para que lo interprete, ¿sabes? Pero Henry Irving, en cuanto ve esta representación, dice, dreadful, o sea, es una porquería, yo no la voy a hacer. Porque acuérdate, era súper arrogante, era súper mamón. Entonces, literalmente lo mandó por un tubo. Debió haber sido uno de los momentos más duros en la vida de Bram Stoker. Cuando Henry Irving lo rechazó de un papel que le crea directamente a él, ¿no? Y le dice, dreadful. Debió haber sido desgarrador para Bram Stoker. Pero bueno, finalmente el 26 de mayo de 1897 se publica esta, que es la novela. Y sí, esta es la primera edición, ¿de acuerdo? En este amarillo intenso. Porque, ojo, si algo sabía Stoker era cómo vender las cosas. Ahorita, pues el amarillo casi no nos llama la atención, pero fíjense qué importante. ¿Quién es el único que utiliza un amarillo profundo en su publicidad? No me lo va a poder responder Moni, porque, bueno, no sé si allá. Pero ¿quién les viene a la cabeza que utilice amarillo profundo en su publicidad? La comida. Bueno, a ver, la comida es un buen punto. Dime. ¿Cómo qué? ¿Qué marca? ¿Qué marca? McDonald's, ¿no? Tiene McDonald's, claro, en la M, ¿no? En la M, ahí sí. Yo me refería en lo particular, tienes razón, y es un gran ejemplo. El amarillo de McDonald's se ve, pero por todos lados, ¿estás de acuerdo? Hasta en la carretera ves los arcos con el amarillo. Porque, ojo, el amarillo llama poderosamente la atención.
Entonces, lo que quería Stoker era llamar poderosamente la atención del resto de los libros que hay en el anaquel. Porque, ojo, imagínate, cuando entras, sobre todo en la época victoriana, pues todos los libros eran azules, grises, ¿sabes? Marrones quizá, y de repente él dice, no, el mío es amarillo, amarillo para que se note literalmente, porque lo que quería era vender. Stoker sí, más que escritor, él sí estaba interesado en lucrar, porque él, acuérdate, él era abogado. Entonces él sabía de copyrights. Entonces lo primero que hace es registrar su novela a su nombre, publicarla como una obra de teatro para quedarse con los derechos a su nombre, se lo lleva a periódicos en Estados Unidos para publicar la novela a su nombre, ¿sabes? El Stoker lo que se dedica es a querer comercializar su novela. Entonces, él es el primerito en llevar el libro a otros medios, particularmente al teatro. Y ahí, gente, empieza la transmedia de Drácula. Por eso es que este curso se trata de la transmedia, de este diálogo constante entre el libro que están viendo con los medios de comunicación, particularmente el teatro. ¿Por qué? Porque acuérdense, Stoker era un tipo teatral, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que él pensaba era completamente teatral. Y la versión que llega al cine es la versión teatral, no la versión literaria. Por eso es que no hay ninguna película que se asemeje a la novela. ¿Sí? ¿Me voy dando a entender? El mismo Stoker, a la hora de adaptar su novela al teatro, hizo muchas modificaciones, porque el mismo teatro no te permite contar la misma historia que el libro. Por ejemplo, Entonces, en teatro sí había una historia de amor no, entre no, Drácula y no, Mina. no, no, eso ha ido cambiando, pero es una muy buena pregunta. Ahorita te cuento. Por ejemplo, la historia del vampiro. En la novela, Drácula es más lobo que vampiro. En el teatro, Drácula es más vampiro que lobo. Les digo por qué. Por una cuestión práctica, los efectos del teatro. ¿Ok? En la novela, el conde Drácula se transforma en un lobo, ¿sabes? Y de hecho es más lobo. En todo momento Bram Stoker habla de un perro negro gigante. Cuando llega el barco Demeter a Whitby, que es donde es el naufragio, lo primero que hace es el conde se transforma en un lobo negro y brinca hacia la playa. Eso en teatro es imposible de hacer. ¿Cómo haces que un actor se transforme en un lobo? Es imposible. Sin embargo, sí lo puedes transformar en un vampiro. Les digo cómo. Con la famosa trampa de vampiro. Así se llamaba, la trampa del vampiro. Acuérdate que en el teatro había una puerta en el piso donde se paraba el actor, ¿de acuerdo? Y echaba una bomba de humo y se abría la puerta en el piso, el actor se desaparecía, quedaba el humo y ahí ponían al vampirito ese, el de plástico, que salía en la película del santo, a hacer... Pues claro, y entonces la audiencia decía, ¡wow! Esa es la transformación del teatro. Y por eso es que en el cine, ¿de acuerdo? Se roban eso, porque acuérdate, se hizo tan teatral, que se hizo como el estigma de que Drácula se transformaba en vampiro, porque la gente iba más al teatro que a leer la novela. La gente va más al cine a ver la película que a leer la novela. Por eso es que Drácula tiene esta cuestión romántica y no es el de la novela. ¿Sí? En el cine, Drácula es guapo. Y les digo por qué. Porque en el teatro,
el actor que representaba a Drácula era guapo, porque si no, no vendes boletos. Si yo te pongo a un actor feo como Rodilla de Mandril, nadie lo va a ir a ver. Pero si te pongo un guapo, todo el mundo lo va a ir a ver. Entonces acuérdate, el teatro, pues lo que quiere es vender boletos. Y entonces en el teatro, literalmente, el actor que actuó de Drácula era Bela Lugosi. Bela Lugosi era un guapo, era un actor de 1,90, pues él era húngaro, no era rumano, pero tenía este porte, ¿no? Padrísimo, ¿no? Y tenía esta figura increíble y era un guapo. Entonces las mujeres cuando lo veían en el escenario era, ¡ay, sí! ¡Chúpame a mí! ¡Yo estoy aquí! ¡Muérdeme a mí! ¿Sabes? Es un tema, pues normal, ¿sabes? Pues es el guapo y es la figura romántica, ¿sabes? Que además en la adaptación al teatro se fue más hacia esta figura de la figura de el vampiro que llegaba en la noche a seducir a la heroína virginal, ¿sabes? En el libro no pasa eso. Esa es una realidad. En el libro no pasa nada de romanticismo. En el teatro sí. Ya casi le voy a ir cerrando porque ya estamos sobre las 2 horas. Ya estoy enfilándome hacia la parte final, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo no soy cuentachiles, sino no cierro a las 2 horas en punto, pero ya estamos cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, el conde Drácula de la novela es este que están viendo aquí en pantalla. Es un viejo decrépito que además se levanta de la tumba, que es un hijo de la tiznada y, ojo, tiene bigote. Esta parte es bien importante y es un bigote blanco, ¿de acuerdo? Fíjense, esa es la primera edición en Estados Unidos, 1899. Acuérdate, 2 años después de que la publica en Inglaterra, Stoker ya se la estaba llevando a Estados Unidos para publicarla, porque lo que él quería era que generar el copyright en todos lados. Stoker sí quería lucrar con Drácula, ¿de acuerdo? Esto es Inglaterra. Pero fíjense, ahorita voy a llegar al teatro y ya con eso voy a cerrar. Bram Stoker muere en 1912, no le da tiempo de llevarlo ni al teatro ni al cine. La que la lleva al teatro es su esposa. ¿Por qué? Porque cuando se muere Stoker, ella queda pues viuda, pero además queda con una serie de deudas porque acuérdate, él no queda millonario de ninguna manera. Entonces ella dice, híjole, pues esto está chido, aquí tengo algo, ¿qué hago? Pues voy a tratar de venderlo. Ella trata de vender sí los derechos y lo que vende son los derechos de la obra de teatro. La siguiente semana regreso a explicar esto con más calma, pero justo Nosferatu, ¿no? Es eso, ¿no? Porque la misma viuda de Stoker no llega a ningún acuerdo con la productora alemana, ¿no? Y entonces los alemanes dicen, híjole, como no me vas a dar los derechos de autor de Drácula, voy a filmar mi propia versión y esa es Nosferatu. Entonces ahí es interesante porque Drácula no llega primero al cine como debió haber pasado. Si la viuda de Stoker hubiera negociado con estas personas, hubiera llegado primero al cine que al teatro. Y esta parte es importantísima. Fue la viuda de Stoker la que impidió que llegara al cine, porque cuando se enteró que estaban filmando Drácula, lejos de decir, oye, ¿cómo negociamos con la productora Prana? Lo que entró fue en un pleito literal por robo, ¿no? Y entonces empezaron a perseguir todas las copias de Nosferatu y las quemaron y sobrevivió sobrevivió 2 en Argentina, que son las que eventualmente llegamos a ver. Pero la viuda de Stoker fue implacable con Nosferatu, quería acabar con todas las copias, acomodar el lugar. ¿Por qué? Porque ella estaba defendiendo sus derechos, acuérdate, ella sí quería lucrar con Drácula. Luego regreso a esto la siguiente semana. Ahorita me lo estoy brincando intencionalmente. Ella sí quería lucrar con los derechos de la obra de su esposo, pues era lo único que le quedaba, pues era
era lo que le dejó. Ella es Florence Stoker, era la esposa de Bram Stoker. Insisto, ella sí llevó al teatro. Y nada más con esto cierro. Este es Hamilton Dean. Hamilton Dean, él era de teatro, de la misma tradición que el esposo, y él es el que negocia con Florence. Oye, véndeme a mí los derechos de Drácula. Entonces Florence le dice, sí, por supuesto, papacito, porque pues si no se muere de hambre Florence. Entonces Florence sí le vende los derechos a Hamilton Dean, y Hamilton Dean entonces empieza a crear su propio Drácula, un Drácula teatral que poco o nada tiene que ver con la novela, ¿de acuerdo? De entrada por el uniforme, el famoso uniforme de Drácula. Vean, normalmente cuando pensamos en Drácula, lo ubicamos con frac, el famoso frac, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así se vestían los magos de la época. El frac es bien importante. Fíjate, este es un póster que estamos viendo de un mago de la época de 1910. ¿De acuerdo? Y si te fijas, está vestido como el Drácula del cine. ¿De acuerdo? Vean esta otra imagen. Ahí tienes a Bela Lugosi, y si te fijas está vestido exactamente igual. ¿Por qué? Aquí hay un detalle bien interesante. Primero que nada, acuérdate, Mefisto, ¿no? Esta figura que inspiró a Drácula es el diablo, ¿ok? Es este diablo que nosotros lo entendemos como el diablito, ¿no? El diablito de la lotería mexicana, ¿no? Figura roja, casi casi con trinche, ¿de acuerdo? Ese es el diablito como de la cultura popular, ¿de acuerdo? Ese es el Mefisto. Pero es bien interesante porque ahorita regreso a esto, el Drácula del teatro sí es bastante satánico, porque fíjense esta imagen que viene aquí. Esta es una imagen de la época que se llama La magia del doctor Fausto. Recuerden que Drácula tiene que ver con Fausto mucho porque el mismo Henry Irving interpretaba mucho a Fausto, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos esta imagen, el mago de la época no es como el mago de ahorita que pues, va hasta fiestas infantiles y arma globos y hace ese tipo de tarugadas. No, el mago de la época a la gente le daba miedo. ¿Por qué? Porque pues de repente aparecía o desaparecía cosas y entonces pues la gente sí pensaba que tenía pactos con el oscuro. Entonces, todas las representaciones de los magos de la época es el diablo, como lo ven ahí, platicando con el mago y el mago está de frac. ¿Ya lo vieron? Entonces, el Drácula del cine es el mago del teatro. O sea, está vestido como mago. En la novela, véanlo, aquí lo vemos más claro, ¿de acuerdo? Ahí vemos a Raymond Huntley, que es el personaje que interpretaba a Drácula antes de Bela Lugosi, y lo vemos en la parte de atrás, cómo está vestido de mago. ¿Sí? Y eso es lo que se queda en el imaginario colectivo, que es como se tiene que vestir Drácula. Hoy cuando pensamos en Drácula, lo pensamos así, que es como el mago. Fíjense, luego regreso a esto, ¿de acuerdo? Lo vemos la siguiente sesión. Pero este es el Drácula del imaginario colectivo, ¿no? Que está vestido de frac, muy elegante, con su capa negra, ¿no? Y todo esto. Pero acuérdense, no es de la novela, es el traje del mago del teatro que se utilizaba en la época. ¿Por qué? Porque acuérdense, se tenía que vender boletos. Entonces es ahí donde se disasocia la imagen del Drácula. Una cosa es el Drácula de los medios de comunicación, que es este que estamos viendo, ¿no? Que es el del frac, ¿no? Con su capa. Y otra cosa es el Drácula literario. Y son dos Dráculas totalmente distintos. Y eso es lo que hace riquísimo el tema de Drácula en más de un sentido. ¿Por qué? Porque Drácula, acuérdense lo que les dije al principio, nos encanta contar las mismas historias una y otra vez, nada más que lo hacemos con mejor tecnología. Entonces, lo que está haciendo el teatro
es contando más o menos la misma historia de la literatura, pero adaptándola a como podía, con la tecnología que podía. Entonces, como no se podía transformar un lobo, pues transformamos a un vampiro. Y entonces hoy por hoy Drácula es más vampiro que lobo. Ujú. Y ahí es Oye, donde Enrique, empieza este diálogo raro entre Drácula y la cultura, porque se empieza a hacer un teléfono descompuesto. Ustedes, seguramente de jóvenes, jugaron teléfono descompuesto. Y entonces le decías algo a alguien, ¿no? Y entonces le decías, tu mamá me mima. Y entonces el otro le decía, tu mamá no sé qué. Y el otro, y cuando terminaba la ronda, ya el otro decía, no, que dice que tu mamá está loca porque le encanta la Coca-Cola. ¿Eh? Si yo dije, tu mamá me mima. Ese es un teléfono descompuesto, ¿están de acuerdo? Ahora eso, lo mismo le ha pasado a Drácula. Hemos contado la misma historia en teléfono descompuesto por 128 años por muchos medios distintos. Es por eso es que hay tantos Dráculas en el mundo. Enrique, Dígame. ¿no hay ninguna película que sí sea la historia real del libro? ¿Ni una nunca han Ni hecho? media, ni media, ni media. Pues estaría padre, Ni, ¿no? O sea, deberían de hacer pues una es que lo sí que yo sea digo. la real. Es lo que yo digo, porque además la novela vale la pena para una película, ¿sí me entiendes? Sin ningún problema, es muy filmable. Pero todo mundo, pues, hace lo que quiere con su Drácula. Pues vean la de Luc Besson, esa es su tarea para la siguiente. Ok. Ahí les va. Si quieren verla y no llega pronto a sus lugares, hay una plataforma que se llama Stremio. Stremio. Ahorita se los pongo en el chat. Stremio. Ahí está en el chat. ¿Ok? Ya se los mandé. Stremio, ahí la encuentran. ¿De acuerdo? Ahí lo están pasando. Ahí la buscan, la instalan en su computadora y ahí está. Ah, en el chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp, ahí se los Ah, mandé. ok. Stremio, Oye, es un programa, ¿de acuerdo? Ahí la Enrique, pueden ver y ahí pueden ver todas las películas de Drácula, ¿ok? Dígame. Enrique, ¿y puedes poner también el link del libro, pero el amarillo? Sí, con todo el gusto, hermano. No lo encontré en Amazon. Yo ahorita lo Ahorita, busqué. ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Va. ¿Va? Pues bueno, también les voy a mandar el link del audiolibro, que es el que yo recomiendo, porque decían que sí vamos a leer. Yo les recomiendo, sobre todo si tienen Amazon Prime, es gratis, entonces ahí no tienen bronca. Y si no, yo sí se los recomiendo, no hago negocio, no lo vendo yo, no es mi libro. De hecho, es de unos españoles. Me parece que está bastante bien porque además lo actúan bastante bien. El cuerpo del texto está bastante completo y lo actúan muy bien. Entonces son como 2 o 3 actores que le dan muy buena vida al relato. Entonces el conde Drácula es un verdadero desgraciado y está padrísimo. Se lo recomiendo. Esa sería la manera que yo se las recomiendo. Ahora, hay miles de formas de leer Drácula. Ahorita les voy a mandar la de Gutenberg, porque está el proyecto Gutenberg, que es el texto original de Bram Stoker, gratis, porque acuérdense que ya está en el dominio público. Entonces, si lo quieren leer en inglés, ahorita también se los paso en línea, ¿de acuerdo? Va, va. Idealmente, me gustaría que la leyéramos la novela de aquí a 15 días. ¿De acuerdo? Para la semana que entra, todavía seguimos platicando en esta transmediación, ¿no? Todas estas cuestiones que tiene que ver con el paso del texto a los medios de comunicación. Y finalmente ya entraríamos a hacer el análisis de la novela. Ok. ¿Va? Entonces todavía tenemos como 15 días. Yo les recomiendo que sí puedan, si tienen chance de ver la película de Luc Besson, véanla porque le vamos a estar analizando y si no, vean por lo menos la de Francis Ford Coppola de 1992. A mí me encanta, pero no tiene nada que ver con Drácula. Ya que es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Va. ¿Dudas hasta aquí, querida Moni? No, maestro, todo bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo Sí. todo? ¿Queda claro? Va. Raquel, Sí, muchas gracias. Muy digerible, muy ameno. Muchas ¿va bien? gracias.
¿Va bien la cosa? Súper bien. Buenísimo. Ok, entonces nos vemos lo siguiente. Querido Carlos, ¿algo por acá? No, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, feliz noche y nos vemos la semana que entra para seguir platicando de Drácula. Gracias. Un fuerte abrazo. Nos Muchas vemos, gracias. gracias. Hasta Bye, pronto. Chao. luego. descansen.